Bien, entonces, vimos la sesión anterior todo lo que se refiere a la peruanidad, ¿no? Cómo fundamentar la peruanidad, la nación, la historia, ¿no? La tradición, ¿te acuerdas? La tradición que es el suceso, el suceso importante, claro que sí, muy bien, así es, muy bien, entonces, claro que sí. Y ahora ya tenemos que ir avanzando. Así es. Ahí está entonces. Bien, entonces les decía, vimos todo lo que es con respecto a la peruanidad. Y hoy día lo que vamos a ver, vamos a ver por acá, es el Estado peruano. Ya tenemos que entrar a todo lo que es el Estado peruano, los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Vamos a ver entonces esta situación. Muy bien, ahí del Estado peruano, claro que sí. Muy bien, entonces vamos a ver entonces esa situación, ¿no? Y bueno, cómo se ha ido configurando. Muy bien, claro que sí. Muy bien. Ahí está entonces. Importante, importante. Este Muy bien. Vamos a ver entonces cómo abordamos este tema del Estado peruano, por supuesto. Lo primero es ir con la definición. Mira, dice, ¿no? El Estado, sí, porque mira, vamos a primero a ver la definición de Estado y de ahí vamos a hablar un poco de nación, patria. Tenemos que entender primero esas definiciones para no confundirlas, para poder asimilarlas mejor. Vamos primero con Estado peruano. Mira, dice, el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas y sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. Claro. Población, claro, porque algunos definen el Estado como la sociedad políticamente organizada. Muy bien, entonces tiene que tener una población que sigue las reglas, que financia, muy bien, el Estado, definitivamente. Territorio también, por supuesto que debe tener un territorio, así es. Entonces, un territorio aunque sea mínimo, donde puede ejercer sus funciones el Estado, donde puede imponer sus leyes, donde puede imponer sus reglamentos, muy bien. Y poder. Poder significa soberanía, es decir, el Estado es el que manda, el Estado es el que manda. No hay nada más por encima de ella. La soberanía significa el hecho de mandar, de organizar, de decidir, ¿no? De no ser cuestionado en el gobierno de ese territorio. Eso es Estado. Entonces sí, población, territorio y poder. Muy bien. Y justamente tenemos acá esta definición, ¿no? El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada bajo ciertos principios y leyes. Esa de repente es la definición más utilizada, más simple, más directa de lo que es Estado. Es la sociedad jurídicamente, políticamente organizada.
Muy bien, entonces lo que tenemos que ver es quiénes forman el Estado peruano, qué instituciones, qué características tiene el Estado peruano, pero ya de antemano tenemos tres elementos claves, ¿no? La población, el territorio y el poder, que es la soberanía. Muy bien, así es. Dice, es la institucionalización jurídica y política de la sociedad. Claro, es lo mismo que la oración anterior, solo que explicada de otra manera, ¿no? La institucionalización jurídica en base a leyes y política de la sociedad. Muy bien, el Estado peruano. ¿Quiénes forman el Estado peruano? ¿Qué instituciones? Muy bien, ¿qué mecanismo, característica del Estado peruano? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Dice por acá, el Estado peruano, y nos pone y nos cita la Constitución de 1993 hasta ahora por lo menos, ¿no? El artículo 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado, muy bien, el Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de separación de poderes. Muy bien, vamos a ir viendo cada una de estas características que nos está indicando la mismísima Constitución en su artículo 43. Muy bien, acá por ejemplo, justamente ya nos está indicando esta primera imagen, el territorio, la población y el poder. Muy bien, como símbolos del Estado. Muy bien, te repito, la población, porque el Estado debe ejercer su soberanía sobre un grupo de gente, ¿no? Si no, no tendría sentido. Población. Territorio, es decir, la localidad donde se ubica esa gente y sobre la cual ejerce su dominio el Estado, o sobre la cual se construye ese Estado. Y el poder o soberanía es el derecho de gobernar que tiene el Estado sobre esa población y ese territorio. Luego por acá ya nos pone los llamados poderes del Estado, mira, ve, ¿no? Poder judicial, legislativo y el poder ejecutivo, es cierto, son los poderes del Estado, así es que vamos a ir explicando poco a poco. Muy bien. Vamos a ver, dice, características del Estado peruano. Dice, democrático, autoridad del pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. ¿Democrático en qué sentido? Primero, hay igualdad ante la ley, por lo menos hasta ahora. Hay una participación política de la población, ¿verdad? Hay grupos políticos, puede haber más grupos políticos, movimientos, la gente puede organizarse, aunque hay que tener plata para eso, ¿no? Pero bueno, igual hay la posibilidad de tener una representación política, de participar. Recuerda que vimos una clase entera de eso, ¿no? Cómo formar un partido político, movimiento, ¿no? Y los requisitos que había que establecer. En las elecciones, obvio, las elecciones donde la gente elige libremente a sus autoridades, tanto elecciones municipales como regionales, como elecciones generales, ¿no? Elecciones presidenciales. Entonces sí, hasta ahora por lo menos es un régimen democrático. Muy bien, por supuesto, ahí está, en base a las leyes, claro. Republicano, pertenece al pueblo que por delegación otorga su poder a quienes lo habrán de gobernar. Claro, tenemos un sistema republicano en el sentido que nos gobierna un presidente de la República. Un presidente de la República elegido por votación popular, ¿no? Entonces, en ese sentido republicano, ¿no? Y en el sentido republicano también de que busca una división de poderes para lograr un equilibrio. Muy bien, así es. Entonces, republicano, claro que sí, ¿no? El sistema republicano a partir de la independencia, porque antes de la independencia habíamos tenido regímenes monárquicos, ¿no? Pero con la independencia en adelante, republicano. Muy bien, entonces ahí está. Indivisibilidad del poder. Claro, entonces el Estado es uno, indivisible, no reconoce autoridad. Muy bien, que ejerza funciones iguales que compitan con el poder central. ¿A qué se refiere esto?
El Estado peruano es uno, claro, porque hay otros diseños de Estado. Por ejemplo, sin ir muy lejos, Brasil. Brasil es una república federal, o sea, cada estado brasileño tiene cierta autonomía con respecto al estado central. Lo mismo pasa en México y lo mismo pasa con mayor evidencia en los Estados Unidos. Estados Unidos es una república, pero por algo se llama Estados Unidos, son varios estados que están unidos, claro que sí, hay un estado central, pero cada estado tiene cierto grado de autonomía. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado ve el aspecto de la salud, cada estado ve el aspecto de la educación y cada estado ve el aspecto judicial. Lo que es delito en un estado, en otro no necesariamente. En muchos de los estados, no en todos, pero sí en muchos de los Estados Unidos hay pena de muerte, pero no en todos. Entonces cada estado ejerce una autonomía, no soberanía, porque recordemos que el Estado central norteamericano es el que manda, ya está, pero sí cada estado participante tiene cierto grado de autonomía. Ya, eso no pasa en el Perú. Eso no pasa. En el Perú el Estado es uno solo. Tenemos un solo Congreso, un solo Poder Judicial, un solo presidente, ¿verdad? Podemos tener gobiernos regionales, claro, pero no son estados. Hasta ahora no. Porque no tienen iniciativa, ni iniciativa educativa, ni iniciativa de seguridad, ni iniciativa de leyes, ni iniciativa económica, nada. Todo lo que hacen los gobiernos regionales tienen que pedirle permiso al Estado central. ¿Te das cuenta? Porque por eso dice indivisibilidad del poder estatal. En el Perú el Estado es uno solo, nada más. Muy bien, entonces de esa manera. Luego tenemos independiente y soberano. Ajá. Independiente, claro, o sea que no le debe obediencia a nadie, ¿no? El Estado peruano, nadie. Sí, obviamente hay algunas instituciones supranacionales que de una u otra manera, bueno, coordinan acciones, ¿no?, con el Estado peruano, pero el Estado peruano es independiente. Muy bien, claro que sí. Por supuesto que eso no significa que vamos a hacer lo que querramos, ¿no? Hay sanciones internacionales sobre ciertas conductas de algunos estados, pero eso no significa que nos manden o que nosotros necesariamente tengamos que obedecer. Muy bien. Pueden condenar la conducta, pero no al Estado en sí. Luego dice soberano, ¿no? Bueno, ya te he dicho que soberano significa que el Estado ejerce absoluto autoridad y dominio sobre un territorio, ¿verdad? Sobre el territorio nacional. Ningún otro Estado, solamente el Estado peruano ejerce soberanía sobre el territorio, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es otra característica. Y luego, social. Según este principio, es el pueblo lo que interesa al Estado por encima de los intereses individuales. Claro, el pueblo, ¿no? Por supuesto. Así es. Eso es cierto. Las leyes, por ejemplo, todas las leyes tienen que ver, con lo que tiene, o sea, todas las leyes tratan de reglamentar la economía, el servicio educativo, de salud, en torno al conjunto de la población, no de una persona u otra. Muy bien, las leyes son para toda la sociedad del Perú, no para alguna persona específica, ¿no? Por eso este principio, el pueblo es lo que interesa al Estado. Muy bien, entonces, elementos del Estado peruano. A ver, vamos a ver. Primero, obviamente, la población o nación peruana. Justamente lo que te había comentado, ¿no? Ya sabemos que el Estado tiene que ver con lo jurídico y lo político. El Estado es la sociedad políticamente organizada. ¿Está bien? El Estado. La patria, por si acaso, la patria está más ligada al territorio. La patria al lugar donde se vive, la patria. Por eso incluso se habla de la patria chica, ¿no? Que de repente es la provincia en la cual uno vive, ¿no? La patria pequeña, la patria chica. La patria tiene que ver más con el territorio. Muy bien. El patriotismo tiene que ver más con el desprendimiento que uno puede tener hacia el país. Muy bien.
Entonces, Estado es la sociedad políticamente organizada. Patria, relacionada al lugar, al territorio. Y nación es la población. Es la población. Me parece que en una sesión anterior les había manifestado, pero de todas maneras, ¿no? Nación es cuando un grupo de personas se siente parte de ese conjunto. ¿Y por qué este grupo de personas se siente parte de un conjunto, parte de una nación? Porque de repente habla el mismo idioma, tiene la misma religión, comparten el mismo origen, claro que sí, las mismas tradiciones, muy bien, se identifica, o sea, hay elementos que esta gente que forma una nación se identifica, un origen común, y si tienen un origen común, entonces se supone que todos ellos tratan de tener un futuro en común, sacar adelante ese grupo. Entonces, esa es una nación. Entonces, cuando un grupo de personas se siente unida por esos vínculos, tradiciones, idioma, religión, algunos elementos pueden, otros no pueden estar, ojo, y sobre todo se siente parte digamos, de una historia en común, ¿no? De una historia en común, un pasado en común y un futuro en común. Entonces, esa es una nación. Esa es una nación. Muy bien, claro que sí. ¿Ya? Entonces, importante. ¿Hay naciones sin Estado? Sí. Por ejemplo, los gitanos. Los gitanos es un pueblo medio vagabundo del sur de Europa. Ellos forman una nación porque ellos se identifican en su idioma, en sus tradiciones, en sus costumbres, en su vida, en su música. Ellos se identifican en su forma de vestirse, incluso en su conducta, hasta tienen su idioma, el caló. Entonces ellos tienen vínculos de unidad. Son una nación, pero no son un Estado, porque no han logrado formar un país ni nada, ¿no? O sea, viven dispersos, pero con vínculos de unidad muy fuertes. Entonces, pueden haber naciones, pero sin Estado. Muy bien, así es. Los kurdos en lo que es el norte de Turquía, el norte de Irak, los kurdos es un pueblo que tienen un idioma, que tienen tradiciones, costumbres, hasta han elaborado una pequeña bandera, ¿no? En fin, pero no son estados. Los kurdos están repartidos en varios países, Turquía, Irak, Siria, etcétera, ¿no? Entonces no existe como estado, pero sí como nación. ¿Ya? Entonces, ahí está. Población o nación peruana es el conjunto de habitantes que reside dentro del territorio nacional. Muy bien, así es. Muy bien, entonces, ahí está. Parte de la nación peruana también pueden ser aquellas personas que no necesariamente están en el territorio, pero se sienten parte del Perú. Porque hay un montón de peruanos que están en Estados Unidos y que ellos se sienten y son parte de la nación peruana y recrean tradiciones. En Estados Unidos, ¿no? En ese sitio llamado Patterson, hay un montón de peruanos, ¿no? Y ahí dice que cuando uno llega a Patterson en Estados Unidos, todos son peruanos. Parece que hubieras llevado la victoria, dice. Así bonito. Ahí está, y hacen la procesión del Señor de los Milagros, y hacen su turrón, y hacen su comida criolla. Entonces, un pedazo de Perú puesto ahí. Parte de la nación peruana, ¿ves? Así es. Muy bien, avanzamos a ver, ¿qué más? El territorio. El territorio es el espacio geográfico delimitado por fronteras, en el que se organiza y habita la población. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Claro, ¿no? El territorio se refiere a lo geográfico, ¿no? A lo geográfico, el territorio, ¿no? El territorio es cambiante, ¿no? El territorio es cambiante. Se ha ido construyendo, ¿no? Un territorio a lo largo de la historia, por supuesto, ¿no? De esa manera, ¿no? Acá nos ponen el mapa, mira, ve, el territorio, que poco a poco se ha ido configurando el Perú. Muy bien. Luego dice el ordenamiento jurídico. Claro, las leyes que van a ir formando el Estado peruano. Así es. Obviamente, la ley más importante es la Constitución, ¿no?
La constitución es la actual, ¿no? Es la número 12 que hemos tenido. Y podemos tener más, ¿no? Podemos tener más. Podemos tener 500 constituciones, ¿sí o no? Normal, ¿eh? Pero al final, si nadie les hace caso, ¿de qué sirve, no? Entonces, el ordenamiento jurídico, así es, entonces, claro que sí. El Estado y la sociedad. Ahí está. Muy bien, perfecto. Claro que sí. Ahí está. Bueno, entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera. La Constitución, de ahí vienen, por ejemplo, después de la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, por supuesto, los decretos legislativos, claro, ahí está, ordenanzas regionales, decretos supremos, todo eso está, ¿no? Dentro del conjunto, dentro del ordenamiento jurídico. Muy bien. La autoridad o forma de gobierno, capacidad que tiene el Estado peruano para mandar y ser obedecido, para dirigir el destino de la nación. Claro, exactamente. Algunos le llaman a eso pues justamente soberanía, ¿no? Soberanía. La capacidad que tiene para gobernar. Muy bien. El Estado peruano, definitivamente. Muy bien, entonces, ahí está entonces la autoridad, forma de gobierno. Vamos entonces avanzando un poco más. A ver. Y la soberanía, poder de la nación sobre el territorio, ¿ves? Ahí está. Entonces, estos son los elementos del Estado peruano. La población, territorio, ordenamiento jurídico, autoridad, soberanía. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Forma de gobierno. A ver, vamos a ver. Nos ponen ahí el Palacio de Gobierno, ¿no? Palacio de Gobierno, claro que sí. Con el actual presidente, el profesor Castillo. Ese profesor Castillo es la muerte, ¿no? Ese profesor Castillo es la muerte. Bueno, en fin. Claro que sí. Entonces, de esa manera. Así es. Muy bien, entonces, vamos a ver, en la forma de gobierno, primero tenemos unitario. Muy bien, lo que te decía hace un rato, que somos un solo Estado, ¿no? Hay un gobierno central, un solo Estado y nada más. Un solo Estado. Muy bien, unitario. Representativo. Los gobernantes son designados por voluntad popular para representarlos en el ejercicio del gobierno. Claro. Eso lo vimos en Historia Universal cuando hablamos de Grecia. Y yo te conté que cuando la democracia apareció en Grecia, primero que en la ciudad, ¿no? En la poli griega, no todos eran ciudadanos, solamente el 40%, ¿no? Y de repente hasta un poco menos. Ahora, claro, la mayoría eran esclavos y en el caso de Grecia comerciantes extranjeros. Y entonces, como no eran muchos, cuando los atenienses se reunían en su asamblea popular en la iglesia, como en verdad no eran demasiados, ellos mismos se repartían los cargos. Ellos mismos decían, ya tú vas a hacer esto, tú vas a ser estratega, que era un jefe militar, ¿no? O arconte, ministro, ¿no? O eyasta, que eran los jueces populares. Entonces, así, ¿no? Ellos se repartían los cargos. Esa es una democracia directa. Pero también les dije, por ejemplo, y es lo que dice acá con representativo, que en el caso del Perú sería imposible hacer eso. Imagínate, nos reunimos todos los electores, ahora que vienen las elecciones municipales, ¿no? Supongo que se van a hacer. Y entonces imagínate, nos vamos a repartir los cargos, ¿no? Yo quiero ser alcalde de tal sitio, yo quiero ser alcalde de tal lugar. No, es imposible. Imposible, somos millones de electores. Entonces, lo que se hace hoy en día es que hay elecciones y la gente elige.
Yo no puedo escoger, no me pueden escoger, pero sí puedo elegir. Entonces la gente elige quiénes van a ser alcaldes, quiénes van a ser regidores, quiénes van a ser gobernadores regionales. Entonces, por eso se llama una democracia representativa. Representativa. Muy bien, porque la gente elige. Y esos candidatos elegidos representan la voluntad popular, como dice, ¿no? Entonces, de esa manera. Muy bien. Ahí está entonces, ¿no? Gobernantes son designados por la voluntad popular. Muy bien, ya está. Además, recuerda que mientras que en Atenas solamente un grupito era el que participaba de la democracia, porque solamente un grupito eran ciudadanos, la idea hoy en día es que más bien cada vez más gente pueda participar de la democracia. Así es, la última ampliación del electorado fue hace 20 años, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se dispuso que los militares y los policías también puedan votar, también puedan participar de las elecciones. Esa fue la última ampliación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Seguimos entonces. Tenemos acá descentralizado. Debido a la existencia de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades administrativas en el área de su competencia. Claro, la idea de la descentralización es un poco repartir el poder, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, están los gobiernos distritales, ¿no? Las municipalidades, y los gobiernos regionales. Pero es una descentralización tomando en cuenta que somos un solo estado, ¿ya? Es decir, justamente lo que hace un rato yo te manifestaba, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado es autónomo a nivel educativo, a nivel de salud y a nivel de la seguridad. Pero en el caso del Perú no. O sea, los gobiernos regionales no controlan la educación. Para eso está el Ministerio de Educación. Los gobiernos regionales no controlan la seguridad. No, porque para eso está la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Los gobiernos regionales no controlan la salud, porque para eso está el Ministerio de Salud y el Seguro es Salud. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, claro, son descentralizados en el sentido de que los gobiernos regionales, por ejemplo, manejan cierta cantidad de dinero, ¿no? Sobre todo cuando hay extracción de recursos naturales, y tienen libertad, siempre y cuando justifiquen en los proyectos cómo van a gastar ese dinero, ¿no? Entonces, en ese ámbito es una descentralización, pero controlada desde el Estado. No es una descentralización de que cada gobierno haga lo que sea, no. Es una descentralización dirigida desde el Estado. Pero de todas maneras, ¿no? Es una descentralización. Por eso dice acá, ¿no? Existencia de gobiernos locales, regionales, con atribuciones y facultades administrativas en el área de su competencia. Y el principio de separación de poderes, ¿no? Quizá esto sea de lo más importante, ¿no? La separación de poderes fue planteada desde el siglo XVIII y debido a la experiencia del absolutismo, cuando los reyes eran los que acumulaban todo el poder, ¿no? Entonces, en la Ilustración, siglo XVIII, se cuestiona el absolutismo y se plantea, ¿no? El famoso Barón de Montesquieu. El Barón de Montesquieu planteó la separación de poderes. Así es. Y entonces se establecieron tres poderes, ¿no? Los clásicos: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo es el que elabora las leyes, el poder ejecutivo es el que hace cumplir las leyes y ejerce el gobierno, y el poder judicial es el que castiga al que incumpla o transgreda las leyes, ¿no? Así es. Entonces, y en el Perú se cumple eso. Bueno, por lo menos se trata de cumplir eso, ¿no? Así es, el principio de separación de poderes. Muy bien, ya está. Bueno, dentro de lo que es el Estado y dentro de lo que es la población que forma el Estado, está, por ejemplo, la nacionalidad. Eso lo hemos visto en el tema de ciudadanía, pero bueno, de todas maneras se tiene que volver a mencionar acá porque estamos hablando de la población. La nacionalidad por nacimiento. Dime, creo que por ahí alguien quería participar. Sí, profesor. ¿Qué pasa si esos tres poderes rompen las reglas?
Ah, ya. son castigados de alguna manera. Justamente, justamente el objetivo de que hayan tres poderes es que mutuamente se controlen, mutuamente se pongan límites, ¿no? Entonces, si uno de los poderes interviene sobre el otro, eso es algo inconstitucional. Eso prácticamente sería un golpe de Estado. Muy bien. Claro que sí, y tiene que ser denunciado, porque cada poder es autónomo. O sea, cada poder es independiente, más que autónomo, independiente. Entonces, si el poder ejecutivo tiene control sobre el Congreso o sobre el poder judicial, eso es un golpe de Estado. Eso va justamente contra el espíritu de que sean tres poderes separados. Así es. Es cierto que lastimosamente en países subdesarrollados como el nuestro, a veces se tiene un control de un poder del Estado sobre otro, no necesariamente avasallándolo, ¿no? Sino, por ejemplo, teniendo gente, ¿no? Del mismo partido o teniendo los mismos simpatizantes, ¿no? Eso es lo que se ha acusado en los últimos años, ¿no? En los últimos años se ha dicho que hay un grupo de gente que ha ido acaparando los diferentes estamentos del Estado para su beneficio, ¿no? No sé si ustedes han escuchado los famosos caviares, ¿no? Por ejemplo, ese es un grupo de gente que ha ido acumulando, o esa es la denuncia que hay, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Que algo parecido pasó durante la época de Fujimori, cuando Fujimori también, pero Fujimori lo hacía a través de su partido político, ¿no? En cambio ahora sería no un partido político, sino un grupo de personas, pero que mantienen intereses muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, es la denuncia que hay, ¿no? Claro, pero si es evidente el control de un poder del Estado sobre otro, eso es un golpe de Estado, ¿no? Y debe ser denunciado. Bueno, tenemos acá la nacionalidad, mira, a ver, eres peruano de nacimiento porque has nacido en territorio nacional o te han inscrito antes de los 8 años, ¿no? Esto lo habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encuentran un niño abandonado. Entonces, encuentran un niño abandonado, bebito, ¿no? Tiene menos de 8 años, inmediatamente se le considera peruano, ¿no? Sí. De repente es un niño que ha llegado del extranjero, de repente es un niño que lo han traído de otro lado, no importa, si tiene menos de 8 años y lo encontramos, es peruano. Muy bien, por eso dice así. Antes de los 8 años y se ha nacido en el territorio. Por opción, si es que de repente estás casado, bueno, imagínate, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú te casas con una colombiana, ¿no? Entonces la colombiana puede pedir, ¿no? Se ha casado con un peruano, ella puede pedir que le den la nacionalidad y de hecho se lo van a dar, así es. O por padres, ¿no? Claro, de repente tú tienes tu esposa y tienen su hijito en Brasil, entonces ese niño es brasileño porque ha nacido allá, pero al tener padres peruanos también tiene la nacionalidad, así es. Muy bien, claro que sí. Entonces, matrimonio y padres. Y por naturalización, extranjeros que ya estén viviendo más de 2 años acá, sí, también pueden pedir su nacionalidad. Pero en este caso, por naturalización, el Estado tiene la opción de dar o no dar la nacionalidad. En cambio, en los casos anteriores no, te lo dan casi de forma automática. Pero cuando es por naturalización, sí, el Estado tiene la opción de darte o no darte la nacionalidad. Por ejemplo, pongamos un extranjero, ¿no? Ya un extranjero, ponte, no sé, un afgano, o sea, un afgano está viviendo más de 2 años acá en el Perú. Pero ese afgano lo han involucrado con tráfico de drogas, con casos de abusos, maltrato, entonces está más de 2 años acá en el Perú, pero el Estado dice no le vamos a dar. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha estado ahí cometiendo delitos, aunque sean delitos menores, pero no ha tenido la conducta adecuada, no le damos. Entonces, por naturalización, el Estado peruano no, si no quiere, no te lo da. Te pasa los 2 años, tú reclamas la nacionalidad, pero si ven que tienes inconductas, no quiero, pues, y no te la da. Igual, profe, ¿cómo es esto por honor? Por algún acto destacado, ¿no? Algún acto destacado. Claro que sí. Entonces, qué sé yo, ¿no? Un extranjero
¿no? Imagínate, ¿no? Un extranjero, no sé, un paraguayo, ¿no? Caramba, ¿no? Salva la vida de varias personas, ¿no? O este paraguayo es bombero y ha salvado vidas, entonces por esa acción destacada se le puede dar, ¿no? La nacionalidad, sí, eso por honor, por el mérito, sí, claro que sí. Muy bien, entonces ahí está. Vamos ahora con otros aspectos. Dice, el poder emana del pueblo, ya, listo, o sea que el poder emana de la nación, que es el pueblo. Nadie puede adjudicarse el poder, ya está, claro, y esto se refiere a un golpe de Estado, ¿no? Antes era común, ¿no? Los golpes de Estado, ¿no? El ejército sacaba al presidente y bueno, en fin, ¿no? Pero ahora ya no se puede hacer eso. Además, ¿qué pasaría si de repente el ejército toma el poder, ¿no? Vamos a suponer el caso. Entonces se le puede calificar de gobierno usurpador, porque está transgrediendo la Constitución, transgrediendo las leyes. Entonces no, se le puede denominar gobierno usurpador. Hay dos tipos de delitos en contra del Estado, mira, de la autoridad del Estado. Vemos, mira, por ejemplo acá, sedición, alzamiento en armas para impedir que la autoridad ejerza sus funciones, ¿no? Imagínate, ¿no? De repente va a haber un desalojo, ¿no? Y yo voy con un grupo de gente y amarro a los policías para que no ejecuten ese desalojo, no quiero. Entonces, eso sería un acto de sedición. Vienen militares, también amarramos a los militares, no queremos que lo desalojen, entonces eso sería un acto de sedición. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que la autoridad ejerza sus funciones. Muy bien, eso sería un acto de sedición. Así es, muy bien. No de terrorismo, ¿eh? Porque terrorismo involucraría que yo tenga un proyecto de tomar el poder, ¿no? Y de que ejerza la violencia sin ton ni son. Pero en este caso simplemente no dejo que la autoridad cumpla su función. Entonces, ese es un acto de sedición. Y la rebelión sí es un levantamiento armado para derribar un gobierno democráticamente elegido. Imagínate que ahorita, ¿no? Yo con un grupo de gente tomemos el Parlamento, todo el Parlamento, ¿no? Y pedimos la renuncia del profesor Castillo. El profesor Castillo renuncia. Eso sería un acto de rebelión. Y es un delito. Es un delito que está castigado con 15 años. Muy bien, por si acaso, no es poca cosa. Mira, por acá creo hay un ejemplo de rebelión. Mira, dice acá, frente a un gobierno usurpador, por ejemplo, ¿no? Si da un golpe de Estado o si un grupo de fulanos toma el poder en el Perú. Entonces, frente a un gobierno usurpador, el pueblo tiene derecho a la insurgencia, o sea, no reconocer ese gobierno hasta que dicho régimen termine. Son nulas las decisiones de un gobierno de facto, o sea, de ese gobierno usurpador no tiene por qué hacerles caso. No hay por qué hacerles caso a este gobierno usurpador. Creo que por acá hayan puesto un ejemplo, ¿eh? Ajá, ahí está. Él es. No sé si lo reconoces, no sé si lo ubicas. ¿Quién es este señor? Muy bien. ¿Sabes quién es? De repente por ahí sabes quién es. Sí, ¿no? ¿Por qué le eso a Tauro? Ya, justamente, mira, él, y ustedes me van a decir qué delito cometió él, ¿ah? Porque por algo está sentenciado. Él, bueno, él tiene un proyecto político, ya, llamado etnocacerismo. Ya está, etnocacerismo. Entonces, ese proyecto político, Antauro Humala lo ha heredado de su papá, el señor Isaac Humala, ya, que es un viejito medio extraño. Entonces, el etnocacerismo es un proyecto político racista, porque Antauro Humala habla de razas. Él habla de la raza negra, de la raza blanca, de la raza cobriza, de la raza amarilla incluso, términos que ya no se utilizan desde la Segunda Guerra Mundial, justamente por cuestiones ¿no? de que Hitler quiso extinguir a todo un pueblo, ¿no? Los judíos. Entonces esos términos ya no se utilizan, pero él los utiliza. Término racista, pregona un odio exagerado a los chilenos, exagerado. Una vez dijo, Antauro Humala alguna vez dijo que había que invadir Chile
Así dijo, hay que invadir, los peruanos debemos invadir Chile y violar a las chilenas. Así dijo, ¿eh? Debemos invadir Chile y violar a las chilenas para que la nueva generación sean peruanos. Mira qué tal, ¿no? Qué tal proyecto político, ¿no? Él dice eso. Bueno, y vemos que tiene problemas en la cabeza, heredados de su papá obviamente, porque pone, esta bandera, no sé si la conocen, se llama Huipala. Esta bandera se llama Huipala. ¿Ya? ¿Qué es? No, esta Huipala es una bandera aymara. Es muy parecida a la del Tahuantinsuyo, es muy parecida. Pero la Huipala es una bandera aymara. Pero en realidad es un invento, porque los antiguos peruanos no tenían bandera, no tienen por qué tener bandera, porque la idea de bandera es una idea europea. ¿Por qué tendríamos que copiar estilos europeos? ¿No? Acá no había bandera. Acá puede que haya símbolos, pero bandera, ¿no? ¿Por qué? Eso es de Europa, ¿no? Que agarran un trapo, lo pintan, allá ellos, ¿no? Pero acá no. Pero él, dentro de su mentalidad, él cree que existió esta bandera, ¿no? Entonces lo pone ahí la bandera, la Huipala. Una bandera que no existe, pero bueno, él dice que sí. Luego, si te das cuenta, este es un estandarte nazi. Claramente se ve que es un estandarte nazi, pero en vez de la esvástica, ¿no? Ha puesto la chacana. Ha puesto la chacana. Pero claramente se ve que es un estandarte nazi. Ahora, los nazis eran racistas. Hitler hablaba de la raza aria, ¿no? Entonces, gringos, altos, blancos. Y que yo sepa, Antauro Humala ni es gringo, ni es blanco, ni creo que sea muy alto. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿qué representa esto? Y en vez de la esvástica me pone una chacana andina. O sea, ¿qué tiene que ver un estandarte nazi con la chacana? Me está confundiendo a Hitler con Pachacute y con la bandera de Huipala ahí encima. Y luego acá, y falta todavía, mira, este de acá es, bueno, la idea era tener un estandarte tipo Roma, porque los romanos tenían este tipo de estandarte, con un águila imperial. Pero veo que esto no es un águila imperial, esto es un cóndor. O sea, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver un estandarte nazi con una chacana acá y con un cóndor que encima lo están haciendo chiquito para que se mezca un águila romano? ¿Qué es esto, Dios mío? O sea, no entiendo yo. Este hombre se ha caído la cabeza, ¿no? O sea, se ha golpeado, ¿no? Ha tenido un daño este muchacho. Entonces, bueno, ese es su proyecto. Y el año 2005, él, con su grupo etnocacerista, tomó la comisaría de Andahuaylas, en la Sierra Sur. Tomó la comisaría de Andahuaylas y pidió la renuncia inmediata del presidente constitucional, porque había sido elegido por la población, Alejandro Toledo. Muy bien, entonces pide la renuncia inmediata del presidente Alejandro Toledo. Obviamente Alejandro Toledo, que no le hizo caso, pues, ¿no? Si es una autoridad legítimamente elegida. Y entonces el ejército va, luego de 6 muertos, 6 personas murieron, para que Antauro Humala se rinda al final, se rinda. O sea, ni siquiera murió guerreando, ¿no? Como él decía, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Ni siquiera murió que voy a morir guerreando, que mi vida no vale nada, la voy a entregar. Nunca entregan, ni su vida ni nada. Al final se rinden, mueren otros son los que mueren. Mueren 6 personas y Antauro Humala se rinde. Muy bien, se levantó en armas contra la autoridad legítimamente elegida. ¿Qué tipo de delito es ese? A ver, rebelión o sedición. ¿Qué tipo de delito será? Dime. No, mira, ve. Dice acá rebelión, mira, levantamiento armado para derribar un gobierno democráticamente elegido. Por eso él está condenado, por el delito de rebelión. Pero aparte, como él tomó la comisaría de Andahuaylas y retuvo a varios policías durante varios días, eso se llama secuestro agravado. Porque no solamente los tenía como rehenes, los exponía a que puedan perder sus vidas. Entonces, secuestro agravado, delito de rebelión, y bueno, está preso 20 años, pues, ¿no? 20 años, mira, 2005 y el 2025 terminaría pues su condena, ¿no? Son 20 años. Muy bien, entonces, de esa manera, muy bien.
claro que sí. Muy bien, entonces dejamos al loco de Antauro Humala. Vamos avanzando, a ver. Y juicio, sí, otro aspecto también, que cuando el Estado tiene algún juicio, el abogado del Estado es el procurador. El abogado del Estado es el procurador público. Muy bien. Vamos entonces ahora con los niveles de gobierno. Así es. A ver, vamos a ver entonces en este caso, ¿no? Dice, bueno, en lo que son niveles de gobierno, y todo tiene que ver con el Estado, primero tenemos obviamente la democracia, claro que sí. El Estado de Derecho. ¿Qué significa Estado de Derecho? De que está vigente los derechos humanos, los derechos fundamentales y las normas, ¿no? Las normas cuya principal ley es la Constitución. Entonces, mientras estén vigentes los derechos humanos y mientras esté vigente la Constitución, estamos dentro de un Estado de Derecho. Si en algún momento no están vigentes los derechos humanos o no está vigente la Constitución y las leyes, entonces ahí rompemos el Estado de Derecho y entramos a una dictadura, una cosa así, una tiranía. Atentados contra el Estado, bueno, infracción a la ley, problemas de convivencia que nosotros hemos visto y violencia. Vamos entonces en este caso, ahora sí, vamos con los poderes que forman el Estado. Primero el poder ejecutivo, que es el presidente y el presidente del Consejo de Ministros. En este caso, por ejemplo, ¿no? el profesor Pedro Castillo, presidente, y su presidente del Consejo de Ministros, que es un viejito renegón, ¿no? Que a todo el mundo para insultando ahí, un viejito que para diciendo muchachito tonto, creo, ¿no? Un viejito medio loco, que admira a Hitler todavía el viejito, ¿no? ¿Cómo se llama este abuelito? Aníbal Torres. Aníbal Torres, ¿no? Él es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ahí está el poder ejecutivo, ¿ok? Hace cumplir las leyes, gobierna, dirige la política del Perú, o se supone, ¿no?, que eso debe hacer. Muy bien, entonces ahí está el poder ejecutivo. Luego tenemos el poder legislativo, el Congreso de la República. El poder legislativo es el que da las leyes, elabora las leyes, muy bien, en nuestro país, claro que sí. Entonces el poder legislativo se encarga de todo lo que tiene que ver con el aspecto legal, con el aspecto de las leyes, elaboración de leyes, también un control, sí, también un control sobre el Ejecutivo, sobre el Poder Judicial, porque se supone que entre los tres poderes se deben supervisar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial con las Cortes, ¿no? Corte Suprema, ¿no? Corte Superior, los juzgados, muy bien, juzgado de paz. Esos son los tres poderes del Estado, los tres poderes clásicos del Estado, ¿no? Desde el siglo XVIII, cuando el famoso teórico, ¿no?, el Barón de Montesquieu, dijo, ¿no?, todo Estado debe estar dividido, poder ejecutivo, legislativo, judicial, ya está, listo. En el caso del poder ejecutivo, que es el que dirige y gobierna, hay tres niveles. El nivel nacional, que es el poder ejecutivo, pero también tenemos el poder regional. A ver. En el poder regional, justamente, el gobierno regional, gobernador regional y consejo regional. Ahí está. Gobernador regional y consejo regional. Muy bien, perfecto. Y también hay un nivel local. El gobierno local, que son los alcaldes y regidores, ¿no? Entonces el poder ejecutivo está así. Así está elaborado en el Perú. Presidente, Consejo de Ministros en primer lugar, gobierno regional en una segunda línea y gobierno local, ¿no?, municipalidades. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Luego, ya que hemos visto los tres poderes del Estado, ahora vamos a ver los órganos constitucionales autónomos, o llamadas OCAS. Así es, sí. Son instituciones que la misma Constitución indica que tienen cierta autonomía. Muy bien, cierta autonomía con respecto al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Vamos a ver entonces cuáles son esos
esas OCAs, órganos constitucionales autónomos. En primer lugar, en órganos constitucionales económicos, el Banco Central de Reserva, BCR, que se encarga de todo, hasta ahora por lo menos, ¿no?, de todo lo que es el aspecto monetario, todo lo que es la emisión de dinero, control de dinero en el mercado, valoración y cotización de nuestro dinero en el exterior, claro que sí, el valor de nuestra moneda. Por eso es que el Banco Central de Reserva tiene que ver mucho con lo que es la inflación, porque ellos detectan cuando nuestra moneda está perdiendo valor, como está ocurriendo ahora, ¿no? Por eso las cosas están empezando a subir, ¿no? Qué pena, yo pensé que ya no iba a volver a ver esas cosas en el Perú, pero bueno, la gente eligió esto. Entonces se pierde el valor de la moneda y entonces las cosas cada vez son más caras. Al subir el precio de las cosas se necesita billetes de mayor denominación y ahí se entra un proceso inflacionario. Ahí se entra un proceso inflacionario. El Banco Central de Reserva es la que da aviso cuando eso ocurre. No lo puede detener, porque eso depende ya mucho del gobierno, ¿no?, de las políticas de gobierno. Bueno, luego también la Superintendencia de Banca y Seguros, que tiene que ver todo lo que es la supervisión de bancos. Superintendencia de Banca y Seguros, y la Contraloría General de la República. Entonces, estos son organismos constitucionales que tienen que ver con lo económico. Con lo económico. Así es. Muy bien. Siguiente, vamos con órganos constitucionales jurídicos. Primero, el Ministerio Público. El Ministerio Público es lo que comúnmente llamamos la Fiscalía. La Fiscalía, ¿no?, que se encarga de denunciar todas aquellas faltas o procesos con delitos. Ministerio Público. Luego la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es la que se encarga de la selección y designación de los jueces. De los jueces, así es. El Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, el TC. Importantísimo, hace como 15 días creo, designaron 6 integrantes del Tribunal Constitucional, así es. Y la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo. Muy bien, ahí está. Entonces, importante. Estos son organismos constitucionales que tienen que ver con el aspecto legal. Con el aspecto legal, así es. Muy bien, claro que sí. Bien, y vemos por acá, ahí está. Y luego tenemos la órganos constitucionales autónomos electorales. Muy bien. Tenemos en primer lugar el Jurado Nacional de Elecciones, muy bien, que es la que dirige cómo se debe llevar a cabo un proceso electoral. No lo organiza, pero sí de una u otra manera dirige quiénes participan, qué condiciones se dan para el proceso electoral. De eso se encarga el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahorita tiene como presidente al señor Salas Arenas, ¿no?, que por ahí dicen que como que no es tan legal, pero bueno, en fin, Jurado Nacional de Elecciones. Luego tengo la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. La OMPE es la que realiza el proceso electoral. La OMPE es la que realiza el proceso electoral. Así es, la OMPE. Muy bien. Y por último, el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, la RENIEC. Muy bien, así es, ¿no? La RENIEC se encarga de todo lo que es la documentación, muy bien, DNI, pasaporte, muy bien, o coordinar, ¿no?, porque el pasaporte también es con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo coordina. Entonces la RENIEC tiene que ver con todo tipo de documentación, ¿no?, de las personas, pero sobre todo el DNI. Muy bien, el registro, y justamente el RENIEC es la que indica qué personas, por ejemplo, están aptas para votar, qué personas no, porque tienen problemas de repente judiciales, sentencias.
Dime, dime, dime. ¿Te escucho? No, cuando caduca hay que renovarlo. Sí, porque cuando tú quieres hacer algún trámite no te dejan. Ellos se fijan y si tu DNI está vencido te lo dicen y no te aceptan. Y si no sabe qué, renuévelo. Sí, a mucha gente le pasa, a mí también en algún momento. Uno quiere hacer un trámite en una municipalidad o en un banco, ¿no? O incluso hacer un pago, ¿no? A veces quieres hacer un pago y te dicen, ¿no? Su DNI, señor, señor, está vencido, no, ahí nomás, no aceptan. Entonces, ni bien el DNI caduca, tienes que sacar uno nuevo. Tienes que sacar uno nuevo. Así es, muy bien, claro, ahí en la RENIEC. Y ahora está más difícil porque no sé qué problema ha habido, que no tienen, creo, no tienen el plástico para hacer, dice, y yo no sé, ya, últimamente, sí, 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 ha bajado bastante su calidad de, porque yo te soy sincero que me parece que, no sé, me parece que tiene que ver con este gobierno, porque todo está yendo mal, todo está yendo mal y a peor, porque sí, un amigo estaba renegando porque tenía que hacer como un montón de trámites y no le querían dar, que falta el plástico, le decían, bueno, en fin, un desastre. Ah, mira, ve, ya, no, 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 claro, ya, uy, uy, ah, eso qué pena. Ahí, por ejemplo, el alumno Carlos me dice, profesor DNI salieron fallados. Ah, su madre. Así que chicos, cuiden su DNI, no lo pierdan. Si lo pierden, ya fueron ya. Bien. Bien chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Ya no hay tiempo para más. Bien, por favor siempre les pido, resuelvan los cuestionarios. Ahí en la plataforma hay un cuestionario de historia universal y hay un cuestionario de cívica. ¿Ya? Entonces por favor resuelvan los cuestionarios porque es necesario ver también sus notas y ese aspecto. ¿Ya? Listo chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Chao, chao. Nos vemos chicos.